Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema número 1. Me presento, mi nombre es Natalie Mejía. Estoy haciendo mis prácticas. El tema de hoy va a ser el tema número 1, que corresponde al tema la ciencia. Para ustedes, ¿qué es la ciencia? La ciencia es la rama del saber humano. Esto significa que la ciencia estudia muchos campos. Como podemos ver por aquí, por ejemplo, la ciencia es una disciplina que estudia el método científico, que es estudiada por el método científico. El método científico tiene muchos pasos, que es observación, y podríamos llegar a la experimentación. La ciencia se basa en esos pasos del método científico, que están formados por principios y leyes, con capacidad predictiva y comprobable. Eso quiere decir que la ciencia siempre va a ser 100% comprobable. Entre la clasificación de la ciencia está la ciencia formal y la ciencia fáctica. Como podemos ver aquí, son dos campos de la ciencia. Aquí, como les puedo mostrar, aquí tenemos la ciencia fáctica natural, que está la ciencia física, la química, la biología y la psicología. Estas ciencias son ciencias naturales que son de amplio campo, que esto quiere decir que estudian diferentes ramas. Como podemos aquí ver un ejemplo, aquí estamos viendo el ejemplo de la química, que es un ejemplo de un laboratorio químico, donde estudian diferentes componentes de diferentes bacterias, virus, que lo estudian en los laboratorios. Como podemos ver, aquí también tenemos la descomposición de los vectores, que corresponde a física. La física es un campo también de muchas fórmulas para sacar una verificación exacta. También tenemos la biología, que estudia los seres vivos. Los seres vivos es un conjunto de personas, animales, que lo estudian en diferente campo. Como podemos ver aquí, tenemos a una persona y que la podemos estudiar, y también podemos estudiar animales, plantas, etc. También tenemos la psicología, que es la ciencia que estudia la mente, que significa psique. Tenemos la ciencia fáctica social, entre las cuales encontramos la sociología, la economía y la ciencia política. La sociología estudia el campo social de la sociedad. La economía estudia el campo económico de un pueblo, de un estado, o ya sea un continente. También tenemos la ciencia política, que se desprende también, que es una ciencia muy importante y estudia ramas políticas. También tenemos la ciencia formal, que estudia la lógica, la matemática. La lógica y la matemática estudia componentes matemáticos para realizar fórmulas, ya que la matemática es una ciencia importante en la sociedad. Entonces, ¿alguien tiene una duda? Entonces, la ciencia siempre va a ser la rama del saber humano, ¿verdad? Podemos decir que la finalidad de la ciencia es generar conocimientos objetivos, válidos y fiables, tanto para aumentar el saber de la especie humana. La ciencia es un amplio campo. Entonces, como vamos a realizar un ejercicio en casa, donde ustedes van a investigar más sobre cada una de las ciencias que vimos, la ciencia fáctica natural, y vamos a investigar la ciencia fáctica social. Vamos a ilustrar y investigar más sobre la ciencia física, la ciencia química, la ciencia de la biología y la ciencia psicológica, de la ciencia sociológica, económica y ciencia política, y también sobre la ciencia lógica, matemática. Vamos a pegar ejemplos de cada una de las ciencias y vamos a investigar más sobre la ciencia. Se dice que la ciencia comenzó con la ciencia antigua, que terminó en el siglo XVI. Su fundador fue Galileo Galilei. Fue uno de los inventores de la ciencia y descubridor de
de la ciencia, donde Galileo demostró que si dos piedras desiguales se juntan y caen al suelo, llegan al mismo tiempo. Tenemos muchos ejemplos de ciencia por los cuales les he dejado aquí ejemplos y se pueden guiar de los ejemplos. Les agradezco mucho por su tiempo y me despido. Muchas gracias.